Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Yo sigo con estas jornadas en donde estoy independizado de mi compañera habitual Najo, porque ella ahorita está concentrada en el logro de una meta que la tiene en estos días, muy ocupadita, persiguiendo alcanzar esa meta, que por supuesto se las compartiremos cuando ella lo logre. Hoy me conecto con una amiga del podcast, pero mucho más importante, amiga personal, alguien que disfruto de compartir mi amistad con, Axelis Castillo. Ax, buenas jornadas, porque esto puede salir de mañana, tarde o noche, así que buena jornada, espero que estés bien. Estamos iniciando 2025 y la idea es que podamos conversar sobre un tema fundamental que sirva, como la gente que sigue este espacio, pues que sirva de insumo para que tengan un año bien nutrido en cuanto a cómo fortalecer y profundizar el desarrollo de lo que nos vamos a abordar a tocar hoy, que es la familia. Sí, entonces, cuéntame primero cómo estás, cómo terminaste 2024, cómo arrancas 2025. Sí. Hola. Gracias nuevamente por la invitación. Me encanta este espacio y compartir también las cosas que sé sobre psicología, budismo, en lo que es toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque es budismo con todo. Y entonces eso me Exactamente. encanta. Feliz 2025 para los que nos están viendo. Yo el 2024, pues creo que lo cerré muy bien, pero también con muchas reflexiones que me han hecho que este 2025 empiece con nuevas determinaciones. Tengo nuevas metas, estoy como enfocadísima en que mi práctica sea mucho más fuerte. Y lo que tengo en la cabeza en este momento, que es como una frase que se me ha venido repitiendo en el último mes del 2024, y así quiero empezar 2025 y mantenerme durante todo el año, y es no escatimar la vida. Muy bien, Entonces, muy bien. con eso estoy, ¿no? Como entender esa frase en mi vida y realmente sentir que estoy esforzándome lo suficiente para cumplir con mi propósito, ¿no? Con la Buenísimo. misión Vamos a de tocar futuro. ese tema con cierta seriedad, porque es un tema súper valioso de no escatimar la vida en el siglo XXI, que no es Ujú. igual a que los que vivían en siglos antes, que no escatimar la vida para ellos era otra cosa, ¿no? Pero me parece súper valioso e interesante ese tópico. Pero vamos a comenzar por esto que habíamos coincidido en el valor que tiene profundizar acerca de esto. La familia sigue siendo motivo de como polémicas en la forma en que se están interpretando los roles hoy en día, ¿sí? Y obviamente ya los dos hemos hablado de esos roles en el mundo. Se siguen actualizando, por no decirlo de otra forma, ¿no? Se siguen actualizando los roles de qué le toca a cada quien. Pero de una u otra forma, sea la interpretación que se vaya asumiendo, la familia seguirá siendo la fuente de la generación de auténticos individuos que creen valor. Es decir, de ahí surge, ¿no? la fuerza que puede tener un individuo. Y por eso me interesa que podamos profundizar en eso juntos, basado en lo que tienes tú como herramienta fundamental. Tú te has especializado en esto, ¿sí? En hablar de la familia. Entonces, coméntame, porfa, desde tu punto de vista, cuáles son las cosas que no debemos perder de vista, aprovechando que estamos empezando un nuevo ciclo solar, como la motivación de refundar esas convicciones. Sí, pues me parece que como lo hemos dicho en un episodio anterior, el hablar sobre la familia es una de las cosas como más importantes, ¿no? O sea, el tema de la crianza, que fue lo que enfaticé en el episodio que grabamos anteriormente, es fundamental para el futuro de nuestra sociedad. O sea, Perfecto, que sea perfecto. realmente un futuro mejor, perdón, justamente empieza con cómo nosotros estamos entonces criando, desarrollando a esas generaciones que van a ser el futuro de la sociedad.
Y eso hace que uno de los puntos principales en el tema de la crianza y del desarrollo familiar en general involucra el tema de cómo nosotros asumimos el rol de padres, ¿no? Cómo Ujú. nosotros entendemos el significado que eso tiene, que va mucho más allá de simplemente, bueno, estoy haciendo mi familia, estoy eh, manteniendo sano a una persona, ¿sí? Que es un ser que lo tengo que mantener saludable, que le tengo que dar calidad de vida, ¿sí? Va mucho más allá de eso y justamente se plantea esto que estás mencionando, ¿no? O sea, que exista realmente la paz y tal como lo plantea el budismo, ¿no? También, ¿no? Que es una paz real que involucra felicidad de cada ser humano. Empieza porque nosotros podamos entender que nuestro rol como padres es justamente desarrollar en esa personita que está allí junto a nosotros las capacidades y las habilidades para que pueda ser feliz, pero también que pueda tener como norte el ayudar a otras personas a ser felices, ¿sí? Bien. Entonces, creo que es muy importante que nosotros y que todos los padres, pues, y quienes no son padres y tienen contacto con niños, Exacto. ¿sí? O con personitas que están en desarrollo, entiendan que los adultos que estamos alrededor tenemos un impacto y dejamos una huella, sí, queramos o no, ¿sí? Queramos o no, estamos dejando una huella en esas personas que están desarrollándose y Muy que bien. tengan valores que permitan la sostenibilidad de la paz o que se promueva la creación de valores, entonces implica que nosotros tenemos que ir dejando huellas propicias para que eso se dé y eso quede Claro. grabado en la vida de esas personas, ¿no? Sí. Entonces son seres en desarrollo, es lo primordial que tenemos que Bien. entender. Es que me haces acordar, primero me haces acordar de un chiste que ha salido varias veces en las redes que uno se encuentra, ¿no? Que justamente ahorita que estás hablando, los primeros años son muy importantes en la formación de esta personita, pero este comediante dice que uno piensa, pues, que uno tiene que preocuparse por cómo asumen el mundo, por formarle valores, porque desarrollen este tipo de convicciones, pero él dice que en realidad eso no es así, que uno cuando tiene hijos pequeños, su principal misión es hacer que no se mueran, porque ellos están todo el tiempo buscando dónde hay más peligro para experimentar, ¿no? Y obviamente esos son niveles. Y me hiciste acordar porque si bien ya no soy yo alguien padre de chicos pequeños y todavía nietos no tengo, sí tengo a dos catires muy cercanos que están en pleno desarrollo, ¿no? Una chiquita de 8 y un chamito que va a cumplir 4 ahorita en un par de días. Y en ellos veo esto que tú hablas pues de primera mano, ¿no? Lo que significa el estar preocupados por cómo comienzan ellos a tener discernimiento de lo que pasa a su alrededor. Y para mí es pero tan valioso lo que estás conversando y lo que venimos conversando y recibiendo de distintas fuentes, de lo que significa que ellos van a tener una primera, como una primera invitación a reflexionar sobre lo que sucede alrededor de sus vidas, basado en los que uno como padre les transmite, ¿no? Es decir, uno es uno es protagonista en cómo esos chamitos comienzan a establecer juicios de valor en lo que sucede a su alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la chiquita de 8 años ya comienza a ver cómo se distancia de las más pequeñitas, pero también se aleja de las más grandes, porque ya está en una edad en donde sus amiguitas más grandes ya van a entrar a la adolescencia, ¿no? Y obviamente ya no quieren estar con alguien tan chiquita, ¿no? Y ella está otra vez en esta especie de limbo donde ya no es una bebé, entonces tampoco disfruta de estar de las más niñas. Entonces, ese tipo de realidad la hace ella estar como con quien me junto, ¿no? Y todos van a ser diferentes, todos los chamitos son diferentes, todos procesan las cosas de forma diferente. Pero en ese tipo de relación entre los que son de su edad, los más grandes y los más pequeños, comienza ella a formar una idea de qué significa convivencia, ¿no? De qué significa aprender de todo, de qué significa incluso manejar el rechazo.
Porque no solamente ella va a ser rechazada, sino ella también rechaza a las que son más chiquitas que ella, ¿no? Entonces, son tantos capítulos que intervienen en el desarrollo de esta personita, como la llamas tú, y mucha gente, que uno realmente puede estar como abrumado, ¿no? Porque al punto de que terminas diciendo, yo no puedo estar pendiente de todo lo que le sucede, ¿cierto? Ujú. Sí, claro, claro, es bastante complejo, o sea, es muy fácil decir lo que debería ser y Exacto. otra cosa es vivirlo, ¿no? Como tal, y el paso a paso y el proceso, ¿no? Lo que tú señalas es justamente algo que forma parte de ese proceso del adulto de Mm, adaptarse a la realidad de tener personas pequeñas alrededor, ¿no? O sea, tener un hijo, tener un sobrino o un primito que está a mi alrededor, y perfecto. entonces tengo que adaptarme también a la posibilidad, bueno, a la posibilidad no, me tengo que adaptar a la realidad que implica que yo esté siendo el ejemplo de una persona que Exacto. está mirándome y absorbiendo todo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Lo cual podemos hablarlo como también, bueno, tendrá su, es como, Claro. no son procesos lineales, sino Mm. que tiene sus curvas. Obviamente uno se va a equivocar, vas a cometer errores y los puedes ir enmendando en el camino. O sea, no quiere decir que, ay, de repente dije un montón de groserías y ahora no quiero que él diga groserías, pero ya lo hice y entonces la culpa, el Exacto. latigazo, Eh, ajá, esto no debió pasar nunca, entonces nos mm, juzgamos a nosotros mismos o juzgamos a los que están ahí alrededor de nosotros también, mm. porque tú no deberías hacer esto. Exacto. Sí, implica todo un proceso bastante complejo Una que me lleva a dinámica. un segundo punto que es súper importante también entender para que realmente estemos hablando de la creación de valor en estas Mm, personas que van a ser el futuro de nuestra sociedad, ¿no? mm. Y es comprender que se trata de un proceso de transformación interior. Por lo Bien. tanto, nosotros vamos a estar constantemente sometidos a desafíos y retos que van a ser difíciles, que van a ser complejos, que nos vamos a dar cuenta que nos estamos equivocando, y en ese mismo proceso es que nosotros vamos a ir mejorando, ¿no? Vamos a Mm. ir creciendo, vamos a ir modificando nuestro comportamiento, y eso es justamente lo que el budismo plantea como revolución humana. Así Eso es. es algo fundamental para que se dé realmente este perfecto desarrollo. Bueno, no perfecto, porque nada es perfecto, Claro. pero es para que se dé armoniosamente el proceso de criar, o para que se dé efectivamente el desarrollo de una persona o de un ciudadano que efectivamente va a ser respetuoso, humanista, que va a tener los valores que van a propiciar la paz, ¿sí? Bien. Entonces, esto implica que ese pequeño ser humano que está ahí en construcción, que está ahí en desarrollo, nos está viendo nosotros también en construcción, en desarrollo, en transformación. Mm. Implica que nosotros en cada equivocación que tengamos, en cada cosa que se nos va pasando, nosotros vamos a tener la oportunidad también de mostrarle, mira, me equivoqué en esto, ¿sí? Se puede hacer mejor. Me Mm. di cuenta a través de mi práctica, me di cuenta a través, reflexionando que podría hacerlo mejor de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, Bien. efectivamente son muchas las cosas que nos podrían abrumar, pero esta visión budista también de la revolución humana es muy esperanzadora en ese sentido. No estamos hablando Absolutamente. de un Absolutamente. árbol que crece de la nada, ¿sí? Exacto. Exacto. Un Es que árbol que continuamente influye. regado, exacto, alimentado, Exactamente, formado, corregido, ¿no? Etcétera. Este, exactamente. quisiera que profundicemos en este término que acabas de mencionar. La revolución humana, ¿sí? Es un proceso que implica una continua, sincera y profunda reflexión de qué es lo que debo corregir como individuo, proponerme mejorarlo y actuar para mejorar, ¿no? Eso es hacer revolución humana. Es decir, no implica únicamente el decir, ya me di cuenta qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Pero bueno, que el otro resuelva. Yo no tengo las herramientas, no me interesa, ¿sí? Cambiar como soy yo, ¿sí? Yo lo que
estoy es tratando de sobrevivir y aunque sé que eso no lo tengo que hacer, bueno, que resuelva el otro, pues, ¿no? Cada uno tiene que sobrevivir y sálvese quien pueda. Obviamente eso no es hacer revolución humana. Y quiero decir que hay quien tiene la capacidad o la posibilidad de ser suficientemente reflexivo para reconocer esto está mal, pero eso no significa que tenga la energía para corregirlo. El proceso de revolución humana implica tener la sabiduría para reconocer el punto, pero también la energía vital, el compromiso, la fortaleza para transformarlo. Y eso, por eso en todo caso, es que Yo Soy Todo establece que lo que sucede cuando entonamos una mejor en Ekyo es que tenemos la capacidad de hacer esa revolución humana, tenemos la fortaleza de ejercer la acción para hacer la revolución humana. Y como padres, esa revolución humana, o sea, quiero enfocarlo como de esta forma. Cuando uno no es padre y no tienes una responsabilidad directa de alguien, una personita, ¿sí? Un niño en crecimiento, caes como en el punto de que, bueno, mi responsabilidad soy yo y yo veré qué tanto me apuro en resolver o en transformar mi karma, que ese es otro término que quiero que tengamos presente. Cuando tienes a alguien más cercano, que ya por ejemplo es un sobrino, ¿sí? En mi caso unos sobrinos nietos, tú siempre vas a tener esta realidad, qué sabroso es disfrutar su proceso, su crecimiento, qué divino es participar de su evolución como individuos, ¿sí? Pero cuando se ponen malcriados, menos mal que esos no son míos y que se van a regresar para la casa de sus padres, ¿no? Es decir, no tienes esa carga de decir, bueno, yo tengo que convivir con estos chamitos 24/7, ¿no? Y tengo que preocuparme por eso, como bien dices, ese proceso no es lineal, tendrá sus curvas altas y sus curvas bajas, ¿no? Pero eso no es responsabilidad mía, es responsabilidad de sus padres, ¿no? Entonces, cuando ya eres padre, y en mi caso, que ya tiene 28, yo sigo teniendo esa misma preocupación que tú acabas de compartir, ¿no? Es decir, para mí el proceso, y lo vivo, ¿sabes? Como, Axel, y no sé si lo vives tú con tu padre en este caso, ¿no? Pero yo lo sigo viviendo con mis padres. Mis padres me siguen tratando como una persona en formación. Y en algún momento me incomoda, pero en otros momentos termino de reconocer, claro, es que tú no dejas de ser papá nunca, ¿no? O sea, tu papá y tu mamá van a seguir sintiendo de que tienen que apoyarte, de que tienen que, quiero decir, cuando tienen esta postura de el papá eterno, la mamá eterna, ¿no? Tienen que seguir pendientes de comiste, no comiste, limpiaste, lavaste, fregaste, tienes todo. O sea, eso lo van a seguir haciendo. Y yo en mi caso, pues termino diciendo, mano, pero ¿hasta cuándo? O sea, ya tú tienes que estar preocupada de cómo yo te atiendo a ti. Es decir, ya yo termino como desarrollando esa postura, ¿no? Yo soy el que los tiene que atender a ustedes. Dejen de ustedes estar preocupados de qué tienen que hacer para atenderme, ¿no? Pero quería como estar como en este marco contigo de profundizar este tema. La revolución humana, primero, es un término y es un proceso, perdón, que no termina nunca. Cuando eres padre, eso no se acaba nunca. Vas a seguir haciendo revolución humana. Pero además termina siendo un aspecto de inmensa buena fortuna, que siempre tengas esa excusa, ese medio hábil para continuamente estar revisándote. ¿Cuáles son estos principios, estos valores que te están alejando del planteamiento del budismo de ser un mejor ser humano? ¿Mm? Eso va a pasar cuando el chamito tiene 2 años, cuando tiene 4, cuando tiene 8, cuando tiene 15, cuando tiene 20, cuando tiene 28 o más. ¿Cómo estás tú contribuyendo para que él sea un mejor ser humano, pero porque tú te estás esforzando en ser un mejor ser humano? ¿Cierto? Sí, o sea, me parece importante de lo que dices, resaltar que nosotros nos tenemos que ver como seres, como personas que tenemos diferentes ámbitos. O sea, nosotros somos seres integrales, no es como que yo soy Axelis, la psicóloga, o soy Axelis budista, o sea, yo tengo diferentes ámbitos en mi vida, ¿no? O sea, son como diferentes áreas de impacto. O sea, yo soy quien soy en las diferentes esferas de mi vida. Y creo que lo que quería también enfatizar con el respecto a la revolución humana, que la revolución humana efectivamente, o sea, es un proceso que tú vas a vivir hasta el último día de tu existencia, ¿no? O sea,
tú constantemente tienes que estar en crecimiento, si no es como, bueno, ¿para qué estás vivo, no? O sea, ¿por qué estoy vivo? Exacto. No estás viviendo si no te estás transformando constantemente, si no estás creciendo constantemente. Entonces es un proceso que tiene que ser continuo, constante, pero trasladado a la esfera específica en la que yo estoy, Bien. me estoy viendo en este momento, es mucho más fácil entender esto, ¿no? Porque tú decías, bueno, por ejemplo, si yo me veo desde mi punto de vista más individual, donde cuando no he sido mamá todavía, o si no he sido tía, por ejemplo, entonces yo estoy pensando en cuál es el crecimiento, cuál es el desarrollo que yo quiero y necesito o veo necesario en ese momento y en esa esfera particular. Ujú, Pero ujú. si yo soy mamá, ¿verdad? En esa esfera particular, entonces yo también me pregunto, esto mismo que acabas de decir es una pregunta que yo llevo a las diferentes esferas de mi vida. Entonces es, como mamá, ¿qué más puedo mejorar? ¿Sí? ¿Qué Ujú. más puedo mejorar como ser humano? Es en general, pero en este caso, cuando yo estoy viéndome desde el punto de vista de la crianza, de madre o como padres, en general, yo me estoy preguntando o me debo estar preguntando constantemente qué puedo hacer yo para ser mejor en esta área de mi Perfecto, vida. ¿Sí? perfecto. Y para que esa pregunta surja también de forma natural, o sea, yo tengo que entender que esta es una esfera que es muy importante para mí, que es muy importante para la sociedad. O sea, no solo para mí, sino para la sociedad. Buenísimo, Por buenísimo. eso el primer punto era entender cuál es nuestro rol, ¿no? Si yo Perfecto. entiendo y estoy consciente del rol que estoy cumpliendo ahora en este momento, porque nosotros cumplimos diferentes roles, entonces yo le voy a dar importancia y voy a tener esa pregunta ahí presente y Mm. constantemente voy a hacer mi revolución humana en esa área específica también, ¿no? Igual Perfecto. como hacemos en el trabajo, ¿no? Pero Mm, también podría ser si soy tía, si no mm. tengo en este momento un hijo, pero soy tía de una niña o de un niño, o tengo primitos pequeños, entonces, bueno, en ese momento lo que me corresponde a mí preguntarme o reflexionar es cómo puedo ser una mejor prima o una Perfecto. mejor tía, ¿sí? Que no significa yo tengo que asumir el rol de papá, el Exactamente, rol de exacto. mamá, que no es lo que me corresponde, Bien. ¿sí? Entonces, a nivel familiar, creo que la pregunta es dirigida y especificada en el rol que me corresponde a mí. Déjame profundizar en eso. ¿Cómo sería actuar eh, pensando, este es mi rol, ¿no? Mi rol, cuando hablamos de manera específica, soy padre, ¿no? ¿Qué significa que yo esté desarrollando ese rol de manera positiva? ¿Sí? ¿Cómo dibujo que estoy cumpliendo mi rol de manera positiva? Hablamos como padre y luego hablamos como el que no es padre, pero que tiene pequeñas personitas alrededor. ¿Sí? Bueno, ahí justo enfatizamos en lo que serían los valores que sostienen la paz, ¿sí? Cuando estamos hablando de verdadera creación de valor o cuando Bien. estamos hablando del humanismo, porque me parece que entender lo que es el verdadero humanismo es entender lo que la Soka Gakkai nos está enseñando, ¿no? Cuando uno es miembro de la Soka Gakkai, uno entiende el verdadero humanismo, que no necesariamente es el humanismo del que se habla políticamente, sí, o sea, o a nivel general, no necesariamente tienen las mismas connotaciones. El humanismo del que habla el budismo o la Soka Gakkai está centrando eh, el énfasis primordial en la persona, ¿sí? Mm. En la felicidad de la persona y en la transformación de la persona. Cuando nosotros estamos sintiendo que nuestra prioridad es la felicidad de esa persona, es que el respeto profundo por la vida de esa persona, es que nosotros, o sea, que estamos aplicando el principio básico del Buenísimo. budismo, que es el respeto a la dignidad de la vida, es cuando nosotros podríamos decir que estamos generando o creando valor, ¿sí? Buenísimo. ¿Cómo podríamos ver eso aplicado a uno de nuestros roles Ujú, en la familia, ¿no? O sea, por ujú, ejemplo, preguntabas cómo lo vivo yo como hija, ¿no? Con mi papá. O sea, ujú. mi situación es completamente diferente. O sea, mi papá no está constantemente pendiente de lo que yo estoy Ok, haciendo, de que si ok. cocino bien, que no sé qué. Nosotros somos como muy independientes, porque los dos somos muy parecidos. O sea, los dos somos Mm. similares a nivel de actitudes, de caracteres, ¿no? Entonces,
él es muy independiente, yo soy muy independiente y los dos sabemos que tenemos como límites también, o sea, si nos estamos metiendo mucho, es como que no nos gusta que nos Ok, estemos brungando. ok, ok, ok. Entonces nos entendemos en ese sentido. Entonces, cuando yo siento que estoy, ajá, respetando su independencia, pero no le presto nada atención a su salud, no le pregunto cómo Mm, estás, no nada, o sea, pero me distancio completamente, yo no podría decir que estoy generando valor. ok, Pero cuando yo, respetando su independencia, ¿verdad? De alguna forma tengo acercamientos en los que le puedo hacer sentir que él me importa, ¿sí? mm, Que me interesa su felicidad. Yo me siento, por ejemplo, a entonar Daimoku por la felicidad de él, para que se encuentre saludable. eh, Le doy detalle, o sea, y vamos hablando y tenemos la oportunidad y el espacio para sentarnos a dialogar de cómo nos sentimos y abiertamente decir, mira, lo que me molesta y lo que no me molesta. Nosotros en ese interín, en esos simples detalles, estamos profundizando en el humanismo que está hablando bien, la Soka Gakkai. ¿Qué? Porque yo le estoy dando, estoy escuchando bien, cuál es su sentido, estoy dándole importancia a su punto de vista y él, de alguna forma, también está, recíprocamente lo tiene que hacer conmigo, ¿no? Entonces bien, es como estamos dando visibilidad a nuestro ser como tal y respetando que tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Que es lo bien, que debería prevalecer, ¿no? Que bien. yo lo digo aquí muy fácil, pero Sí, obviamente es una situación exactamente, compleja, es difícil, exacto, es un desafío constante. exacto. Creo que la forma en la que, como que, ¿cuánto aprovecho yo ese intercambio, aunque queden diferencias explícitamente expuestas, ¿no? Pero ¿cómo lo aprovecho? ¿Sí? Al final tiene que ver con esto que estás diciendo. La creación de valor trasciende el hecho de que nos tenemos que llevar siempre bien, nos tenemos que estar de acuerdo siempre. No, no se trata de eso, ¿no? Y eso funciona tanto hacia arriba, es decir, en nuestro rol de hijos con nuestros padres, como hacia abajo, en nuestro rol de padres con nuestros hijos o en nuestro rol de amigos y compañeros y gente que comparte con personitas más pequeñas, ¿no? En eso también Ujú. tenemos que estar conscientes, es decir, el aprovechar el intercambio con estas personitas y terminar creando valor no significa que yo tengo que consentir todos los deseos de esta personita porque lo tengo que hacer feliz. Entonces eso significa que tengo que, otra vez, consentirlo. Y mucho menos, por el otro lado, decir, no, como yo soy el que sabe que está bien para tu existencia, no voy a terminar de apoyar cualquier deseo banal que tengas tú porque eres niño, ¿no? So, obviamente son extremos que no tienen que existir. Y parte del proceso de revolución humana, y en esto vas a estar de acuerdo conmigo, es que tiene que ver con que el proceso te lleva, de hacer revolución humana me refiero, te lleva a reconocer lo que para el budismo es llamado como el camino medio, ¿no? Es decir, como tú terminas con el discernimiento de decir hasta dónde tengo que aflojar o destensionar, ¿no? El tratamiento con la formación del chamo, pero hasta dónde no puedo hacer eso y en qué momento tengo que apretar esa cuerda para que no se desvíe mucho, ¿no? Es decir, el camino medio termina como, y otra vez siendo resultado de tu práctica del Nam Myoho Renge Kyo, de poder extraer esa sabiduría que tienes de manera innata, va a ser que seas padre, seas tío, seas amigo lejano, seas tío abuelo, etcétera, etcétera, serás primo, como decías ahora, este, va a terminar dándote la sabiduría obviamente la fortaleza para actuar, para encontrar esa manera de contribuir para que el desarrollo de esta persona en construcción sea tu mejor influencia, ¿no? Sea con tu mejor energía vital para que esa persona agarre lo que le toque agarrar, ¿no? Yo te Ujú. confirmo que aunque no sea este, padre o abuelo de chamitos pequeños, estos dos para mí son como unos sobrinos nietos y siento esa participación activa. Y con mi hijo, que ya tiene 28,
la sigo sintiendo, ¿no? En algunos momentos tengo que ser suficientemente flexible porque ya es un tipo, ya es un viejo que toma sus propias decisiones, pero por el otro también termino sintiendo, después que yo no puedo dejar pasar esto, ¿no? O sea, no lo puedo dejar pasar. Yo tengo que establecer una postura y decir, hermano, revise porque lo que está construyendo es otra cosa, ¿no? Que no es precisamente un proceso de revolución humana que te está permitiendo pulirte, ¿no? Exacto, que puedas como que colocar límites en cuando sientes que también se está desviando Exacto. del el camino de este Perfecto. humanismo, ¿no? O sea, pues, obviamente enseñar implica que tú le puedas mostrar a esas personas eh, cuando estás en el camino de crear valor y cuando, no, por el contrario, estás hacia el otro lado, ¿sí? Si lo vemos Exactamente. desde los niños más pequeños, nosotros tenemos que entender que ellos son como libros en blanco, o sea, ellos Mm, llegan, no saben nada del mundo y todo lo que aprenden del mundo se lo estamos enseñando nosotros, los adultos a perfecto. su alrededor y especialmente sus padres, ¿ok? Mm, Entonces, si yo como adulto que estoy allí mostrándole, y el niño, por ejemplo, está aprendiendo, lo vemos facilito cuando, bueno, voy a aprender a tomar, agarrar el vaso. Entonces yo le tengo que enseñar la habilidad, cómo que se agarra el vaso, cómo es que, para poder empezar a tomar el vaso. Pero lo mismo es con todas las otras conductas que van siendo como más complejas, que tienen que ver con esto que tú mencionabas al inicio, ¿no? Que es la convivencia con el mm, otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo le enseño a mis hijos o a estos niños a mi alrededor a convivir con los otros, ¿sí? Entendiendo que otros niños pueden ser diferentes, buenísimo, pueden tener buenísimo. discapacidad, pueden tener gustos distintos, ¿sí? Cómo yo le enseño a convivir con el otro cuando van a hacer cosas Mm, que me van a molestar, ¿sí? buenísimo. O que me pueden hacer daño, Mm, ¿sí? Entonces, ellos simplemente actúan en función de sus impulsos al inicio. Yo creo muy bien. que muy fácil para uno como psicólogo reconocer como que las diferentes etapas del desarrollo neurológico de los niños, ¿no? Entonces, como para uno es más Perfecto. fácil, bueno, está en esta etapa, en este rango de edad, es normal que ocurran este tipo de cosas, pero lo mejor Exacto. los padres que no son conscientes de esto, no saben sobre esto, entonces el niño de repente va y se equivoca, empuja al otro niño y ya enseguida es como, ¿cómo tú vas a hacer Exacto. esto? Y no Sí. sé qué, Sí. y el límite es puesto de una forma Exacto. muy Mm, violenta, mm, como si el niño supiera exacto. cómo era que tenía que reaccionar cuando somos Exacto. nosotros quienes le vamos a enseñar, ¿sí? Entonces, lo que quiero enfatizar es esto, ¿no? O Buenísimo. sea, los niños tienen un desarrollo neurológico que evidentemente van a estar tomados como por sus impulsos, por el cerebro Mm, más primitivo al inicio y por lo tanto es normal que hayan conductas que parece que a los ojos nuestros es violento. exacto. Exacto. En realidad es agresivo porque instintivamente es como que yo Claro. no me gusta algo, empujo o arranco el juguete o no sé, me equivoqué no, me equivoqué, no, me molesté, me frustré Ujú, y lancé las cosas para el piso y lo rompí, ¿sí? mm, Este tipo de conductas son normales, pero somos nosotros quienes le enseñamos a nuestros perfecto. hijos cómo Perfecto. regularlas, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo estoy hablando ahí como de las pataletas, ¿sí? Que Mm, son los berrinches, que es como que lo que más le cuesta a los padres a veces como que trabajar, procesar. Como yo enseño en una situación de berrinche cuando yo mm, me desbordo también, pierdo los estribos, pierdo mi paciencia y muy entonces bien. yo también hago mi Muy bien. pataleta, porque nosotros Muy no bien. dejamos de hacer pataletas, lo hacemos Total. también de adultos, ¿no? Entonces, este tema de la revolución humana y en la esfera de la crianza es en este punto, ¿no? Es como cómo yo puedo regularme a mí mismo. Esto, bueno, lo estoy diciendo de forma muy psicológica, ¿no? Pero Mm, desde el punto de vista del budismo, estoy hablando de una transformación que yo tengo que hacer exacto. internamente, Exacto. ¿sí? Exacto. Desde lo psicológico, estamos hablando de que yo tengo que aprender a regular mis propias emociones, ¿sí? Y yo no regulo mis emociones, cómo le enseño yo a regular la Buenísimo. emoción de los otros. Entonces, cuando Buenísimo. Buenísimo. se desborda el niño, entonces yo me desbordo también, ¿no? Eso es Exactamente. algo que es como que lo que cuesta mucho asimilar. Por No, eso el tema del ejemplo, del perfecto. crecimiento, de la transformación interior, en este caso, cobra muchísima importancia, porque Mira, esa es la forma en la que yo le enseño habilidades para la vida, para ser feliz.
al tiempo. Perfecto. Y creo que estamos haciendo un énfasis genial en el término que sacaste desde el principio, que es la revolución humana. Es decir, la revolución humana, como ya dijimos, no se detiene nunca. El proceso de revolución humana que expone el budismo Nichiren es hacer daimoku para encontrar el camino que me permite reconocer mis tendencias que no producen valor, tener la energía para transformarlas e incluso tener aún la determinación de mantener ese proceso. Porque como bien decías, habrá momentos en donde el padre recibe la frustración del más pequeño, natural, proceso natural. El padre no tiene las herramientas para cómo yo canalizar el proceso de frustración del otro chamito, me frustro yo también, termino actuando en consecuencia de esa falta de herramientas, el desastre total y absoluto, ¿no? Como bien decías, no se trata de un asunto determinista de que, listo, ya la fregué y ya no es posible corregir. Eso no existe, ¿no? En el budismo eso no existe. Toda acción que genera una tendencia va a poder ser corregida y construir una tendencia diferente. Y creo que ese es un punto que quisiera que también profundicemos y no dejemos pasar. Es posible que yo haya establecido un ritmo, una manera de formación, de educación, hasta el día de hoy, con estas personitas que tengo a mi alrededor, bajo mi responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo puedo cambiar, yo puedo corregirlo. Es decir, más aún con la estrategia del Sutra del Loto, es decir, con mi práctica del budismo Nichiren, de la Soka Gakkai, tengo la posibilidad de, a partir de este momento, preocuparme por corregir, por transformar esas cosas que ya vi que no tenía que desarrollar, fortalecer, interactuar de esa manera, ¿no? Sino comenzar a transformar la forma en que yo interactúo. Entonces, ¿qué es lo que me toca corregir? Acabas de hablar de unos puntos extraordinarios que tienen que ver con cómo manejo las pataletas, que tiene que ver con la frustración, ¿no? Es decir, cómo reconocer que los chamitos se van a enfrentar a un proceso de frustrarse porque no consiguen lo que quieren, pero es sumamente importante que cuando sucedan esas cosas, yo tenga la capacidad de enseñar, hermano, eso te lo vas a seguir enfrentando toda la vida. Procesos en donde no vas a conseguir lo que tú quieres, eso va a ser parte integral de tu vida. Así que lo que te toca es aprender cómo corriges esa sensación de derrota y de frustración para más bien acostumbrarte a yo corrijo esto, yo transformo esto, yo voy a conseguir lo que quiero, pero cambiando la forma en que interactúo con esto. Esto es solo un capítulo, como tú dices, ¿no? De lo que acabamos de conversar. Pero para mí es muy valioso cuando tú abordas justamente el rol que nos toca a nosotros. Y es fundamental que yo pueda reconocer que la forma en que yo reacciono ante esos procesos de frustración termina no solamente creando una causalidad en mi vida, sino termina creando en mi interacción con esas personitas, creando causas y efectos en la formación de esa personita, ¿no? Y aquí quisiera que habláramos de este tema, Axeli. Yo tengo un karma, ¿sí? Un karma como individuo que se aplica en todos los roles, como bien señalabas que yo tengo. Bueno, yo tengo un karma de hijo, que por eso tuve los padres que tengo. Yo tengo un karma de hermano, de primo. Tengo un karma que me hace experimentar lo que experimento con mis amigos. Tengo un karma que cuando voy creciendo hace que viva la adolescencia como la viví. Y así, etcétera, etcétera, a través de nuestro proceso de adultez. Los chamitos, por ser individuos, por ser seres humanos íntegros y absolutos totales, también tienen un karma, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú en este caso, ¿no? Otra vez, tú eres psicóloga, madre, esposa, hija, tienes todos estos roles y tu karma se manifiesta en cada uno de esos roles. ¿Cómo vives tu proceso de interactuar con tu hijo, pareja, padre, etcétera, etcétera, con este basamento? Yo tengo un karma y con la teoría del karma expone, es uno el que lo transforma. Yo puedo ejercer una influencia sobre quien me rodea, pero el que me rodea tiene que asumir su proceso de transformación de su karma, ¿no? ¿Cómo haces para procesar esto? Mi hijo, ¿tu chamo tiene ya cuántos? 6, 7. Tiene 6 años. 6 años. Ok, él tiene un karma.
yo tengo el mío. ¿Cómo convives con esta realidad de estos karmas individuales? Ok. O sea, una cosa que tenía pensado decir también con el punto anterior, pero lo voy a hilar justo con esto que estás mencionando, es el principio de el albaricoque, ¿cómo es? El Sí, sí, sí. del árbol albaricoquero, no sé qué, que habla como de la particularidad, de la Sí. individualidad de En cada japonés se persona. llama obaitori, ¿no? Que es como que la diferencia que existe entre el cerezo, el ciruelo, el albaricoquero y el otro que no me acuerdo cuál es. Ajá. Y el duraznero. Ok, es. Entonces, bueno, ese principio es aplicable justo también por esto que Buenísimo. menciona karma. Cada uno tiene un karma particular, ¿sí? Lo cual se puede traducir también en cada uno tiene una personalidad particular, diferente. O sea, por ejemplo, mi hijo puede tener un temperamento, y aquí estoy también involucrando términos psicológicos, o sea, su temperamento es de una forma particular, que no necesariamente es exactamente a la mía, Perfecto. ni necesariamente exacto a la de su papá, ¿no? Puede tener de ambos, Exacto. como puede tener más de un padre que del otro, pero mi hijo no va a ser igual al otro hijo o la niña Exactamente. que tiene, por ejemplo, una amiga, ¿sí? Que a lo mejor tiene un temperamento un poco más dócil, que es tranquilita, que no es tan activa, o como el de otra amiga que es súper hiperactivo y entonces está que se trepa por las paredes y es demasiado efusivo. O sea, son particularidades que nosotros, volviendo al principio inicial del respeto a la dignidad de la vida, del Perfecto. humanismo, deberíamos respetar, ¿no? O sea, es como primero entender cuál es la Muy bien. esencia que está trayendo. Y eso implica respetar también, bueno, el karma con el que ha venido, ¿no? Entonces tiene sus Buenísimo. propias tendencias, que no significa que yo no le voy a enseñar cómo manejarlas, Exactamente. Exactamente. explorarlas, ¿sí? Que eso es una cosa, ¿no? Que además, cuando van entrando en la etapa de la adolescencia, ahí mi papel va siendo como que cada vez más mi rol como padre en realidad va siendo como cada vez más distante. O sea, yo paso Ujú, de ser la persona ujú. que controla todo en su vida a ser la persona que es más Tiene bien menos control en su vida. el que aconseja, el que sugiere, porque no puedes Perfecto. controlar demasiado la vida de la otra persona o no va a Exactamente. desarrollar nunca su propia Es individualidad, correcto. ¿sí? Es Entonces yo correcto. estoy ahí como con el rol de consejero, ¿no? Así es como lo Mm. vemos desde la psicología, ¿no? En las diferentes etapas. Pero resaltar, por ejemplo, este principio es fundamental porque a veces tenemos la expectativa de que todos los niños deberían ser así. Mm. O a mí me gustan, como a mí como Axelis Castillo, Exacto. me gusta que las Exacto. cosas se hagan así. Y yo sí, por ejemplo, yo reconozco que soy un poco controladora y obsesiva, son como mis tendencias. O sea, a mí me gusta que las cosas sean así y yo me he dado cuenta en mi propio proceso de transformación interna que puedo ser muy rígida en ciertas cosas y que tengo que flexibilizarme más porque no todo tiene que ser Mm. como yo quiero que sea, ¿no? Esa también ha Ujú. sido mi revolución humana más acelerada durante este proceso de Está mamá. bien. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, eso que ha implicado que yo pueda entender, bueno, primero me doy cuenta que mi hijo es sensible, ¿sí? Mi Mm. hijo es un niño que es sensible, que hay que hablarle con cuidado, porque si yo le digo las cosas como con demasiada fuerza, él puede ponerse a llorar, y Ok. no todos los niños son así, hay otros niños que no les Exactamente. pasa, No. ¿sí? Pero Exactamente. yo entiendo cuál es la tendencia de mi hijo y en función de Muy eso bien. tratando de enseñarle cómo lidiar con eso, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, una cosa que me ha pasado en los últimos meses es, ajá, bueno, entonces yo me molesté, hizo algo que no debía hacer, o mira, la tendencia otra vez de que llora y llora, que a veces me pega, él no llora todo el tiempo, pero sí es sensible con ciertas cosas y Mm. entonces cuando se pone así, a veces uno como que tienes que respirar profundo, hacer Mm. daimoku. Entonces Bien. yo lo que hice, Bien. bueno, claro, o sea, mi herramienta fundamental como practicante del budismo es el Claro. daimoku. Claro. Entonces yo digo, bueno, me voy a sentar a hacer daimoku cuando yo estoy molesta, le digo, mira, hijo, yo me voy a sentar a hacer daimoku para sentirme mejor, ¿sí? Una herramienta en psicología, el que le dice es simplemente decirle a tu hijo, mira, mamá está molesta, en este momento no podemos hablar bien, cuando me sienta mejor,
hablamos como para no caer en este desborde, ¿no? Y Bien, hablarlo también en un momento en el que ambos se pueden escuchar, ¿no? Y esto bien. es colocando al niño en el punto del respeto como individuo, porque si yo lo Mm. veo como que él no tiene la capacidad para pensar, él es un objeto mío que me pertenece y que debe actuar como yo quiero, yo le estoy rebajando su Perfecto. condición humana, ¿sí? Entonces, Bien. primero que nada, entender que yo respetar su particularidad, su individualidad, su humanidad, es entender que yo también, yo me puedo poner a la altura de y hablar, dialogar con mi hijo, sí se puede, Buenísimo, buenísimo. desde, desde, desde su ámbito de Exacto, sí, entendimiento. sí, sí, Pero sí, sí, sí se puede, nosotros tenemos que darle voz también, claro. tenemos que escuchar qué tienen ellos para decir. Ah, que es que me molestó esto y no lo Mm, supe decir, me mm, frustré y la emoción se apoderó de él. No te lo van a decir así, pero te va a decir lo que me exacto. molestó, ¿sí? Buenísimo, Entonces, buenísimo. eso es una forma como de comprender, darnos espacio, primero entendernos a nosotros mismos, qué es lo que estamos Perfecto, sintiendo, perfecto. en qué condición de vida estamos, para ponerlo más, Bien, más budista, ¿no? O sea, exactamente, en qué condición exactamente. de vida estoy en este momento, estoy en Mm, animalidad, estoy en... O sea, yo no estoy en la mejor condición de vida, entonces yo tengo que sentarme a hacer daimoku. Y yo, por perfecto. ejemplo, cuando ha pasado con mi hijo, o sea, yo no soy la madre perfecta, jamás lo voy a Mm, decir, yo no, no soy la madre perfecta, siempre aspiro a estar exacto, constantemente mejorando, siempre. exacto. Pero eso Ahora lo fíjate, aprendí del Ax, budismo y lo aprendo más exacto. también con él, Fíjate en este siendo punto que mamá. estás diciendo. Hay momentos en donde tú tienes la capacidad y la posibilidad de decirle Ujú. a tu chamo, mira, dame chance, tengo que contar hasta 10, pero lo voy a hacer frente al cojonzo. Dame chance, ¿sí? Y Ok. vas y te sientas. Pero van a haber momentos en donde eso no es posible, ¿no? Es decir, porque la propia interacción requiere que tú actúes en ese instante, ¿no? Entonces, como bien acabas de señalar en este momento, como los 10 mundos existen todo el tiempo, los 10 mundos tú no puedes ponerle pausa, ¿no? Es decir, mira, ya va, me voy a quedar un momentico en mundo de humanidad para no darte tres gritos, ¿no? Para no meterte tres gritos. Eso no es posible, sino que todo es dinámico. Entonces, habrá quienes son más explosivos que otros, habrá quienes son más reflexivos que otros, y lo que tú acabas de decir termina siendo como la propuesta inmediata, la herramienta inmediata que ofrece el budismo Nichiren, que es ponte a hacer daimoku. Entonces, en algunos momentos, otra vez, como estás enfatizando, tú tienes el chance de decir, ya va, espérate, voy a sentarme un ratico y después conversamos. Pero cuando necesitas reaccionar de ese momento, lo que va a prevalecer es tu tendencia básica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el establecimiento? Bueno, es una propuesta. ¿Cuál es el establecimiento del budismo Nichiren? Que tú construyes tu tendencia, ¿no? Entonces, cuando tú te acostumbras a ese daimoku de todos los días, no es el daimoku eventual, ¿no? De que, bueno, si yo esta semana no he hecho daimoku, déjame hacer unos minuticos. No, cuando haces ejercicio, si tú te propones hacer ejercicio, pues eso es algo continuo, ¿no? No es que, ay, chico, no he hecho los 3 kilómetros que tenía que caminar en una semana, voy a hacerlo hoy, la semana que... No, no hiciste nada, ¿no? Entonces, cuando haces una disciplina, cuando haces dieta, es una disciplina. Bueno, el hacer daimoku no es diferente. Para construir una tendencia diferente, tú haces daimoku todos los días para que cuando se te presente ese momento que requiere de una interacción rápida, tengas esa tendencia o porque construiste esa tendencia, respondas de una condición de vida más alta de forma más automática o inmediata, ¿no? Y nuevamente confirmando como lo que dijiste al principio, no se trata de que, bueno, como no respondí bien en esta oportunidad, listo, ya no es posible que yo transforme. No, 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 todo el tiempo tienes la posibilidad de corregir y de transformar tu tendencia y mejorar la forma en que interactúas en esos momentos claves, en donde tienes que decir, hermano, no. La forma de corregir y de actuar pensando en crear valor para que seas una mejor persona es de esta manera, ¿no? Y actuar. Eso solo es posible construyendo una tendencia de vida diferente, ¿no? Y para eso es que uno hace Daimoku. Quería confirmarte este aspecto. Nosotros tenemos un karma individual. Yo como padre voy a tener un karma, como hijo tengo un karma, y yo me propongo transformarlo, mi karma, ¿no? Como individuo.
Pero el hecho de que reconozca esta sentencia de que mi hijo tiene su karma, no significa de que yo lo dejo, bueno, hermano, va usted tiene que resolver porque usted tiene su karma. Yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Y obviamente no es así. Con todo lo que has compartido, confirmamos que yo transformo mi karma de padre en la forma en que me preocupo por interactuar mejor con mi hijo para impulsarlo a que él también tome las riendas de su destino y transforme su karma. ¿Sabes que hay una pregunta que es siempre como que muy pertinente abordarla? Y es que los chamos, cuando nacen, no tienen, es decir, son dependientes de nosotros, que somos los que, coño, nos preocupamos para que estén protegidos, para que estén cuidados. El ser humano creo que es de los mamíferos que más tiempo demora en ser independientes, ¿no? Los mamíferos más de otras especies, a los 3 días ya están resolviendo qué van a comer, ¿no? Pero nosotros tenemos que alimentarlos y tenemos que cuidarlos hasta que llega un momento en que, bueno, ya saben, como bien decías, agarrar un vaso, agarrar un cubierto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con respecto al karma, hay una pregunta que siempre va a ser pertinente. ¿En qué momento ya nosotros decimos que ese chamito ya está transformando su karma, ¿no? Y esto va a ser una pregunta eterna. ¿Qué piensas tú con respecto a esa interrogante? ¿Cuándo nosotros ya? Ajá, esa es una pregunta muy difícil. ¿Cuándo nosotros ya sabemos que están transformando su karma? O sea, Exactamente. difícil no, es como complejo de responder, Bien. porque yo diría que, o sea, la respuesta es sencilla. Empiezan a transformar su karma desde el momento que se conecta con el Nam-myoho Renge Kyo. Perfecto. La Perfecto. respuesta es simple, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto él está como que ya ha cambiado su karma como tal, si ya se Exacto. vinculó, o sea, realmente, o sea, lo que plantea el budismo es que si está entonando Nam-myoho Renge Kyo, ya ha empezado la transformación de su karma. Perfecto. Si transformó todas las tendencias de su vida, bueno, eso es un proceso que seguirá y que va a seguir hasta el último día de su existencia, ¿no? Bien. Bien. Eh, Creo que desde ese punto de vista no es tan complejo Bien. responderlo, ¿no? Bien, buenísimo. El presidente Ikeda siempre fue preguntado sobre esto cuando se hablaba de la familia. Tenía que ver con esto. Bueno, pero si mi hijo tiene un karma, quiere decir de que, perdón, yo no voy a poder corregir, yo no voy a poder interactuar, yo no voy a poder mejorar. Y él decía, no, el rol que nos toca a nosotros como padres es mantenerlo cerca de la ley mística, mantenerlo cerca de su vínculo, es decir, nosotros preocuparnos porque su vínculo con el Nam-myoho Renge Kyo, con el Gohonzon, con el Kosen Rufu sea lo más cercano posible, ¿no? Y en esa medida nos estamos asegurando a que ellos ejerzan el propio control de esa transformación de su karma. Quería tocarte este Exacto. tema que me pareció súper interesante. Hace unos días, Naomi me pasa un video, ¿sí? Ella es muy, o sea, ve regularmente este podcast que se llama El Tren. Yo lo conocí por ella el año pasado. No lo frecuento mucho, no veo mucho, yo veo mucho podcast. Pero de hecho cuando yo saco la cuenta veo más podcast en inglés que en español. No sabría explicarte por qué, pero pasa. Pero este es un podcast mexicano, ¿sí? De unos mexicanos, o de un mexicano que se junta con otra gente. Se llama El Tren. Y en uno de los que grabaron en diciembre, están hablando sobre la inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología, etcétera, etcétera. Y cómo eso está afectando a nuestra cotidianidad, positiva o negativamente. Pero uno de ellos señaló esto que me pareció súper pertinente, y es que hay estudios en donde ya la inteligencia artificial, lo que se está desarrollando manejado por las grandes compañías que manejan lo que se llama el Big Data, están ya ejerciendo una influencia mayor o superior y cada vez con más presencia en las nuevas generaciones. ¿Y a qué me refiero? Tú tienes que estar más clara que yo en que tu chamo de 6 años tiene una conexión con la tecnología 10.000 veces mayor que la que tenías tú cuando tú tenías 6 años. Y 1.000.000 de veces mayor que yo cuando tenía 6 años, ¿sí?
que si estuviera Najo aquí diría sí, por supuesto, si no habían inventado ni siquiera, qué sé yo, en ese momento estaban los primeros inicios de la luz, qué sé yo, lo dijera Naomi, ¿no? Pero esta gente hablaba de lo que estamos perdiendo de vista en cuanto a que las nuevas generaciones van a recibir mayor influencia de lo que estas grandes empresas que manejan la tecnología quieren que tú veas, quieren que tú adquieras, ¿no? Es decir, ya cada vez va a ser más natural que tú te encuentres con que la forma de decir las cosas, la forma de pensar, va a ser determinado por estas grandes compañías que manejan lo que tú recibes todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Tú hace ratico me comentabas que tu hijo ve una comiquita, ve un dibujo animado, y porque ve ese dibujo animado, pidió lo que quería que le regalaran, ¿no? Y esto va a seguir pasando, y va a pasar con cada vez más influencia, mayor impacto en las generaciones que están por venir. Esto es, ¿por qué quería sacar este tema, Ax? Porque esto es karma. Es decir, en nuestro karma, en mi karma de niño, no estaba vivir con esta influencia tan directa de tecnología, redes sociales, etcétera, etcétera. Tú lo viviste con otra realidad a la que yo viví, de una interacción con la tecnología, con la influencia, etcétera, etcétera, de lo que significa medios de comunicación, distinto a lo que va a vivir tu chamo, y los hijos de tu hijo van a tener otra influencia también. Entonces, ¿cómo asegurarnos o cómo trabajar, cómo actuar para que sea lo que sea? Porque ahí viene el planteamiento, ¿no? Sea lo que sea que nosotros recibamos, de una u otra forma, siempre nuestra acción, nuestra preocupación sea crear valor. Sea en el medio que me desenvuelva, crear valor. ¿Cómo construimos esta postura, esta educación? Ok, en medio de todos estos cambios constantes que existen Exacto. en nuestra sociedad, ¿no? Una cosa que ya hemos resaltado desde el inicio tiene que ver con cómo preservamos o construimos en estos niños, en esta generación futuro, el humanismo, ¿sí? O sea, que ellos realmente desarrollen una conducta humana realmente, ¿no? Con las cualidades que se promueven en el budismo, que tiene que ver con mayor amor compasivo, mayor sabiduría, mayor coraje, y fuerza vital, ¿no? Que son como las cualidades del Buda. O sea, desarrollar en ellos esas capacidades que uno lo logramos a través de nuestro ejemplo, pero dos, también a través de la conexión de ellos con la práctica del budismo Nichiren, ¿no? Porque es donde van a estar constantemente desarrollando ese potencial inherente o esa budeidad que está inherente en ellos para que se desarrolle Buenísimo. mucho más en el futuro, ¿no? Creo que eso sería como esencialmente lo más fundamental, o, aunque estemos conectados a través de las tecnologías, aunque exista mayor influencia del aspecto tecnológico y de todo el bombardeo de información que hay en la inteligencia artificial, si nosotros cultivamos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, o en general, en toda la generación futuro, la importancia de desarrollarse como personas, de interactuar y preocuparse por las otras personas, este efecto, digamos, más negativo de las tecnologías, porque la tecnología nos ayuda a conectarnos como con los que están lejos, pero también nos distancia muchísimo Buenísimo. de los que están cerca, ¿no? O sea, es una forma Ujú. también de desconectarnos Exacto. del mundo Sí, real. sí. Entonces, yo creo que una de las cosas que son muy valiosas de la Soka Gakkai, del budismo Nichiren, es que trae una filosofía de vida que te centra en conectarte con lo que está a tu alrededor, Perfecto, ¿sí? perfecto. ¿Por qué? Porque no es un budismo que se practica alejado del mundo real, ¿sí? Es un budismo que tú puedes practicar con tu vida tal cual como es. O sea, yo creo que esto es, nunca, nunca, nunca la vida va a perder vigencia, Buenísimo. porque
o sea, donde tú estés, las circunstancias que estés, tú vas a reconocer que tú puedes a apelar al Namyo Horenge Kyo, a conectarte con ese máximo potencial que tú tienes para resolver cualquier desafío que se te presenten, Bien. para desarrollar esas cualidades que a lo mejor sientes que están más bajitas, ¿no? Como por ejemplo, pues yo puedo convertirme en una persona muy miedosa y estar Mm, conectado a las redes sociales o a las tecnologías me va a aislar del mundo porque yo siento bien. demasiado miedo de tener contacto con el otro y yo puedo a través de esta práctica desarrollar mi coraje y entender a través del estudio, porque es súper importante también esto, ¿no? O sea, esto no se da solamente porque yo estoy entonando una mejor en Gekkyo y ya, ¿no? O sea, sí se va dando naturalmente, que yo voy elevando mi condición de vida, Mm, pero es que a través del estudio yo voy entendiendo el perfecto, contexto perfecto. donde me encuentro, la circunstancia que estoy viviendo, por qué la estoy viviendo y la condición de vida en la que estoy, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que esto se conecta justo porque eran como 4 puntos en los que yo quería hacer énfasis, que fueron 4 puntos que trabajamos en el foro Educación Soca. Ese foro quedó grabado en YouTube, por Sí, cierto. señor, podemos hacerle la promoción. Eso está en el canal de la SGI de Venezuela. Los dos foros fueron promovidos justamente para abordar en un momento de cuarentena mundial cómo aprovechamos el concepto de educación soca para nuestra familia y todo lo que nos rodea. Buenísima la promoción. Y bueno, justamente yo hice énfasis en ese foro en 4 puntos, justo con el otro psicólogo miembro de la Soka Gakkai que me acompañaba. Y el primero era el entender el rol que tenemos como padres, porque este estaba enfocado específicamente para Ujú, padres, ¿no? sí. El segundo tenía que ver con o sea, entender lo importante que es la transformación interior como principio fundamental para educar a nuestros hijos, ¿no? O sea, yo entender o llevar a mi vida o a esa esfera de mi vida, a ese rol particular, el principio de la revolución humana. Eh, y el tercer punto era sobre la adaptabilidad, que de hecho es algo que has mencionado, o sea, Mm, has reiterado durante toda nuestra conversación, que tiene que ver con la forma como nosotros logramos modificarnos. Es decir, no es que yo soy así y ya, y no voy a mm, cambiar. Que esta es mi tendencia de vida y listo, o sea, ya, porque nací con este karma, entonces yo voy a ser así por exacto. siempre y como siempre, ¿no? Que también desde el punto de vista de la crianza o de la educación de los padres, el énfasis que queríamos hacer era la capacidad. De hecho yo como que involucré teoría científica que habla Mm, sobre la capacidad que tenemos como seres humanos para adaptarnos, justo para hacer énfasis en esto que plantea el budismo, que nosotros podemos transformar nuestra vida, modificar nuestro comportamiento, mejorarlo, ¿no? O sea, es como que no es como que vamos a dejar de ser quien somos, exacto. pero tenemos la posibilidad de mejorarnos. Y algo que pasa mucho con los padres es que eh, a veces es como que, bueno, yo lo he criado así toda la vida y así aprendí yo, así me enseñaron a mí y entonces yo lo voy a reproducir, y ya sabes, es como si no tuviésemos la capacidad de mejorar, porque así lo Perfecto. aprendí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este tema de lo que dice la ciencia sobre la adaptabilidad nos dice y nos enseña a nosotros también que sí, en realidad, genéticamente estamos codificados, nosotros Mm, venimos con la capacidad de adaptarnos a una nueva realidad, a un nuevo medio, ¿sí? Por perfecto. supuesto, es un proceso que lleva tiempo, o sea, que tiene todo una complejidad en sí Ujú. misma, pero sí es posible. O sea, Buenísimo. no podemos darnos en el hecho de que somos así y ya, ¿no? Y esto nos va a permitir entonces poder incorporar o entender o flexibilizarnos en que, bueno, entonces si yo tengo la capacidad de mejorar, creer en esto, yo puedo, bueno, déjame ver cómo estudio y conozco más sobre la crianza, cómo estudio y conozco más acerca de la filosofía budista en mi vida, ¿verdad? Para poder entonces empezar a hacer estas modificaciones necesarias, adaptarme a esta realidad en función de crear valor.
Bien, ¿sí? Que es el punto bien. principal. Eh, y el último punto tenía que ver con el ver la adversidad o enseñar que la adversidad es una oportunidad para crear valor, ¿sí? Perfecto. Vivir una dificultad o una situación difícil, no sé, como la enfermedad, como no tener lo que quiero, para ponerlo en Exacto. términos más de Muy bien. niños, Muy bien. eh, sí, que significa frustrarnos o que las cosas no se den como yo quiero, o sea, son simplemente oportunidades, es lo que nosotros le tenemos que enseñar, es como nuestro rol Perfecto. enseñar, para ser más creativos, ¿no? Desarrollar nuestra creatividad. Y eso les permite, o sea, yo creo que esa es la capacidad más importante, más esencial que nosotros vamos a necesitar para ser felices. Buenísimo. O sea, Buenísimo. ser que yo, aunque esté pasando una dificultad, tengo las posibilidades. En ese momento es la oportunidad perfecta para que yo pueda entonces desarrollar esas otras habilidades que a lo mejor me hacían falta, Mm, para pensar en otras alternativas que a lo mejor no había pensado, ¿sí? Pero más importante aún es para crecer como ser humano, ¿no? perfecto. Que es lo que plantea el budismo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, que nosotros como adultos es importante que podamos también verlo así, ¿no? O sea, que podamos trabajar en cómo nosotros nos estamos relacionando o afrontando la adversidad. Bien. Si yo cuando no logré el trabajo que quería, ¿qué hago? Exacto. Me frustro, me pongo a llorar, me desanimo, pierdo la esperanza. O sea, todo esto que hacemos nosotros es precisamente lo que le enseñamos, porque los niños aprenden es por lo que ven, Exactamente. no por lo que le dices. Muy bien. Muy bien. Ajá, entonces Buenísimo. No, creo que no. es importante como que el enseñarles la esperanza en ese momento Perfecto. de no perder la esperanza, ser una persona resiliente, confiar, Bien. tener fe, son cosas muy, muy, muy Muy bien. valiosas, muy importantes para que esos niños o esos adultos del mañana Bien. puedan ser realmente personas felices, ¿no? Perfecto. No, no, perfecto. Axe, creo que el cierre con esto ha sido inmejorable. Todo esto que hemos conversado con tu aporte a lo que significa construir una familia que sirva como fuente de generadora de individuos que promuevan una verdadera paz, un verdadero humanismo, ha sido inmejorable desde mi perspectiva, quiero decir, ¿no? Y la forma que hemos logrado de unir esta contribución que tú haces como psicóloga, pero como una psicóloga que practica el budismo Nichiren de la Soka Gakkai, es lo que hace esto es lo que deja un valor que desde mi perspectiva pues no se pierde de vista, ¿sí? Quiero agradecerte muchísimo otra vez, así como con mi amiga Isabel, con los otros con los que comparto, siempre les digo, ya no tengo formas de decirte gracias, tengo que buscar nuevas formas de decirte gracias. Y agradecer, por supuesto, a todos los que pasaron por esta entrega de Budismo con Todo, que tiene que ver con todo. Te pido, por favor, unas palabras para despedir la entrega y vernos en una próxima oportunidad. Ok. Bueno, creo que sería muy importante que nos hagamos esta pregunta que hiciste al inicio, ¿no? Para entender lo que es nuestra revolución humana. Es una pregunta que debemos llevarnos de por vida. ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Bien. Para mejorar. Y llevarlo, que es lo que me interesa mucho dejar también en este episodio, llevarlo al ámbito del rol que estamos cumpliendo, especialmente los padres, ¿no? Pues podemos cumplir rol como hijos también, pero especialmente como padres tiene un significado demasiado importante para el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y creo que es lo que en este momento se necesita más que nunca. Bien, buenísimo, extraordinario. 2025 se presenta con 1000 incógnitas, más incógnitas que verdades o resoluciones o cosas concretas y definidas en Venezuela y por supuesto en el mundo. Pero esta ha sido nuestra forma de contribuir a que tengamos más herramientas para enfrentar esas incertidumbres y esas cosas que están por venir.
Agradecido eternamente contigo, Axelis. Sé que vamos a seguir conversando en próximas entregas sobre este tema tan valioso y tan fundamental que significa la educación, la formación de nuevas personitas, de grandes individuos que van a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad, nuestro país y del mundo. Nos vemos en una próxima entrega de Budismo con Todo, porque tiene que ver con todo. Agradecido con todos los que pasaron por aquí. Cuídense mucho y nos vemos pronto.